¿Qué tal amigos? Buenas noches a todos ustedes. Les saluda Paul Bernuy nuevamente aquí en su canal Revolución de las Conciencias. Después de varias semanas que he estado ausente en entrevistas, hoy día volvemos a las entrevistas y tenemos como invitado al señor Wilmer Domínguez. Él es un activista político que radica en España y tiene su canal de YouTube. Desgraciadamente en los últimos días fue bloqueado por YouTube. Ahora tiene otro, ahorita lo vamos a poner. Y bueno, bienvenidos a todos los que están colgándose la transmisión. Estamos acabando el día 2 de diciembre del 2020, ha sido un día bastante importante, al menos para los temas políticos. Tenemos uno que es la huelga que tenemos acá en el sur. La gente de Ica se ha levantado, especialmente los trabajadores agroindustriales, contra este régimen laboral, contra esta ley que precariza los derechos laborales de los trabajadores. Aquí en Lima se ha suscitado una victoria de las luchas sociales que ha sido o que corresponde al tema de la ONP. Se logró sacar la ley adelante en el Congreso. Y por otro lado, hemos tenido la renuncia del ministro del Interior por el escándalo que salió durante la tarde, que su hermano era miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso. Para hablar de estos temas y más, tenemos al señor Wilmer Domínguez. Wilmer, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias, estimado Paul, por invitarme. Un saludo muy cordial, muy fraterno a toda esa gente linda de Perú. Yo soy Wilmer Domínguez Remar, radico en Barcelona, pero yo soy peruano. Yo nací en el pueblito de Tayabamba. Tayabamba es la capital de Patás, la provincia de la libertad, la provincia de Patás. Un fuerte abrazo a toda la gente linda de Tayabamba, de Huamachuco, de Santiago de Chuco, de Payasca, de Ancash, de todo el Perú en realidad. Pues aquí me tienes, Paul, muy agradecido porque me invites a tu Facebook. Revolución de las Conciencias cada vez va creciendo más, y en esta tarea tan importante que tenemos de difundir las noticias, de compartirlas y de decir la verdad de lo que está pasando, pues aquí estoy encantado de estar en tu canal. Muchísimas gracias por invitarme, estimado Paul. No, un placer tenerte acá, Wilmer. Nuevamente, un placer para mí y para todos los integrantes del movimiento político, cultural que somos en Evolución de las Conciencias. Vamos a primero, antes de empezar el diálogo, la conversación, vamos a acá enseñar tu canal de YouTube, tu nuevo canal de YouTube, que se llama Inti Noticias. Antes era Inti News. Tenía más de 50.000 suscriptores, ¿no, Wilmer? El que fue bloqueado, lamentablemente. Bueno, en realidad Inti News es mi proyecto principal. Es un canal en YouTube que tiene ya 2 años. Es un canal internacional. Ya he llegado a los 60.000 suscriptores, pero lamentablemente por un vídeo que hice hablando sobre las vacunas, la descripción técnica de cómo estaban hechas las vacunas, pues se ve que a la industria farmacéutica no le gustó y me han suspendido el canal por un tiempo. Así que he abierto uno nuevo, que es el que estamos viendo en pantalla, Inti Noticias. Y pues nada, ahí estamos. Hay que cuidar las reglas. Un mensaje muy importante es que son las plataformas que representan los intereses del modelo neoliberal, y pues hay ciertos temas que hay que tratar con mucho sigilo o mucha sabiduría criolla, vamos a llamarla así, para que el algoritmo no detecte las palabras claves que están prohibidas en el YouTube. Vivimos en una era realmente, una nueva era de la dictadura, en este caso cibernética, Paul. Sí, es brutal este bloqueo, este control que tienen los grupos de poder económico. Ya no solamente están en los medios de comunicación convencionales, sino también ya en los medios alternativos. Era como un refugio que estábamos teniendo, pero ya
nos estamos viendo vulnerados en nuestro derecho de la libre expresión, de la libre opinión y sobre todo de este derecho que es el de una información veraz, limpia. Queremos acá enseñar a nuestros seguidores cómo se pueden suscribir al canal de Inti Noticias. Inti News es el canal base, pero momentáneamente bueno, Wilmer está usando este canal Inti Noticias, hay que darle acá a suscribirse y poner la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Entonces, bueno, empezamos. Wilmer, quiero saber tus comentarios sobre estos acontecimientos políticos que se han ido dando en el país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me gustaría empezar retuiteando o leyéndolo, compartiéndolo con todos los hermanos peruanos, lo que el abogado, el doctor Rafael Trujillo, realmente explica, ¿no? Él ha sacado en sus redes el siguiente mensaje que expresa muy claramente lo que todos debemos tener en cuenta. Dice así: Rafael Trujillo, a todos los hermanos agricultores de Ica que están protestando por la explotación de la que son víctimas, les informo que el señor Vizcarra, Martín Vizcarra, que quiere representar al pueblo en el Congreso, extendió el beneficio a las agroexportadoras que explotan a los trabajadores del agro hasta el 2031. A través del decreto U 043-2019, como abogado y ciudadano estoy luchando para que el Congreso apruebe el proyecto de ley 5134-2020-CR que los 130 congresistas que representan a todos los partidos políticos se niegan a aprobar. Este proyecto de ley es para que se aplique la cadena perpetua a los delincuentes que saquean al pueblo desde el poder, que crean normas para que se explote al pueblo, usando el poder que les damos para someter a todo un país a los intereses del poder económico. Es por esta razón que les suplico su apoyo. Únanse a la lucha para conseguir que el Congreso apruebe el proyecto de ley para que se aplique la cadena perpetua para los delitos de corrupción. Un abrazo a todos, fuerza. Este es el mensaje que nos da el doctor Rafael Trujillo, Paul, y lo he querido comentar porque en ningún diario, en ninguna televisión lo va a pasar. Y a pesar de que está en el Congreso esta propuesta de ley, se están negando los congresistas que supuestamente también, como bien lo dice el actual presidente Sagasti, dice que va a luchar con la corrupción, contra la corrupción, pues ahora tiene la oportunidad de oro de demostrar tanto el poder legislativo, es decir, el Congreso, como el poder ejecutivo, que realmente quieren luchar contra la corrupción, que hagan todo el trámite correspondiente, que voten, y si hace falta un referéndum, que todo el Perú vote para elegir si se da cadena perpetua o no a los corruptos, que lo hagan. No podemos seguir hipotecando nuestro futuro, estimado Paul, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos. No puede el Perú seguir con este sistema de sanitario que está completamente destruido, destrozado. Tantísimo dolor, tantísimas muertes, tantísima desesperanza, todo por la corrupción. Entonces yo creo que corresponde apoyar una medida de este tipo, Paul. Tú mencionabas hace un momento en el tweet de Rafael Trujillo, quien es un amigo también de acá de la Evolución de las Conciencias, mencionaba la postulación del presidente Vizcarra al Congreso. ¿Cómo lo ves tú esto que el presidente hablaba, el expresidente hablaba de que no era... Es obvio que el señor Vizcarra está tratando de buscar impunidad. Cuando este señor está siendo investigado por actos de corrupción, cuando fue gobernador de Moquegua y posteriormente también siendo ministro de Transportes, yo creo que el señor literalmente está buscando impunidad, es decir, busca el fuero parlamentario para que no se le pueda juzgar y perseguir. Entonces, pues, que todo el Perú lo sepa, el señor Vizcarra ahora está mostrando su verdadero rostro,
ahora está tratando de buscar la impunidad y se está refugiando justamente en una candidatura para lograr esa impunidad que te otorga ser diputado, ¿no? Yo sugeriría al Parlamento, al Congreso y al pueblo del Perú que sigan el ejemplo de México. En México, el presidente de la nación fue el primero en quitarse él a sí mismo el fuero presidencial. Ya se aprobó esa ley en el Parlamento, en el Congreso, falta ser ratificado en el Senado de México, y según esta nueva ley el presidente ya no tiene fuero y puede ser enjuiciado por cualquier delito exactamente igual que cualquier ciudadano. Entonces yo creo que en el Perú tenemos también que incluir estas medidas, que ya ni el presidente ni el Congreso ni nadie tenga impunidad, y que cualquier ciudadano esté, nadie fuera de la ley ni nadie por encima de la ley. Yo creo que esas son reglas básicas de la democracia que el pueblo peruano tiene que empezar a exigir, estimado Paul. Yo concuerdo contigo en esto que mencionas de que nadie puede tener inmunidad, tanto sea un congresista o un ministro, y mucho menos el presidente. Sin embargo, aquí en el Perú hay fuertes voces, especialmente en los medios de comunicación y grandes políticos, que mencionan de que es muy peligroso quitarle la inmunidad a un presidente, porque el presidente pues es el hombre más importante de un país y tiene que estar protegido. Y bueno, el principal argumento. ¿Qué dirías tú sobre este tema, respecto a Mira, Paul, en el Perú los últimos 5 presidentes han estado o están en la cárcel. De manera que por salud mental, por salud del país, necesitamos quitarle el fuero. No podemos permitir que un ladrón, que un corrupto, esté 4 años en el poder sin poderlo sacar. O sea, un presidente a los 6 meses ya el pueblo se da cuenta si ese presidente es bueno, es un ladrón vulgar o es un saqueador. Entonces, tiene que tener el pueblo la posibilidad de sacar a un presidente. El presidente que nada hace, nada teme. O sea, una persona honesta que entra a servir a su país no necesita ningún fuero, Paul. El mejor resguardo que tiene la persona honesta es su moral, su autoridad moral. Y la autoridad moral de un ser humano solamente se conquista a través de las acciones, de los actos correctos, intachables, que una persona comete en su vida. Entonces, si una persona va por la vida rectamente, no tiene nada que temer. Nada, absolutamente. Entonces, pretender justificar una impunidad, un derecho que le da impunidad a un sujeto por el solo hecho de haber llegado al poder, además por vías no democráticas, como los últimos 3 presidentes no han sido elegidos por el pueblo peruano, Paul. Ninguno, ni Vizcarra, ni Merino, ni Sagasti. Entonces, yo creo que, además México lo está demostrando. O sea, si México, siendo un país muchísimo más grande, muchísimo más poderoso económicamente, está mostrando que su propio presidente se quita el fuero, pues porque en el Perú no lo podemos plantear. Esta pandemia, ¿crees tú que ha demostrado la debilidad del Estado, de este sistema neoliberal, se podría decir así? ¿O cómo lo calificarías, este sistema en el que estamos viviendo? La pandemia ha desnudado al modelo neoliberal en todo el mundo. El modelo neoliberal, para que los hermanos peruanos entiendan, porque hay mucha confusión en el Perú y es adrede, ¿eh? La confusión que se crea en el Perú es a propósito. Mira, nos han hecho creer en el Perú. Hablando cuando tú vives en el Perú y ves la televisión del Perú y no sales fuera si solo tú vives en el Perú. Tu imagen es o apoyas a los partidos que están ahí contendiendo en la vida política, o eres un comunista, socialista, peligroso terrorista. Y no hay más. Y hay esas 2 opciones. Entonces nos han hecho creer que todo lo que va en contra del modelo neoliberal es sinónimo de terrorista, comunista, peligroso, populista. Y esto se ha encargado la prensa ya desde la época que hubo pues el movimiento que empezó como movimiento revolucionario Sendero Luminoso, pero acabó como un grupo terrorista. Acabó así, claro. degeneró completamente. Entonces,
Cuando tú hablas de modelo neoliberal en Perú, inmediatamente te tachan de un peligroso agitador, enemigo del sistema. Pues tenemos que puntualizar qué significa neoliberal. En primer lugar, miren, la palabra neoliberal significa liberal nuevo, neo nuevo, liberal. Lo que ocurre es que el concepto liberal viene de Estados Unidos. En Estados Unidos está el Partido Conservador y el Partido Liberal. Los conservadores y los liberales. Pero dentro del Partido Demócrata y el Partido Republicano, dentro de cada uno de estos partidos los hay quienes son conservadores y los hay quienes son liberales. O sea, el término conservador y liberal tiene que ver con conservador, con aquellas personas que quieren que todo siga igual, que nada cambie en su sociedad, en su comunidad, en su institución donde trabajan, lo que sea. O sea, quieren mantener el statu quo. Y liberal significa, pues, lo contrario, progresista, alguien que quiere cambiar, que quiere modificar. En el Perú y en el mundo entero se ha hecho una trampa. El sistema cogió la palabra liberal, que significa ser progresista, y le acuñó el término neoliberal para designar algo que es completamente conservador. O sea, ese es ya el primer engaño del sistema. Entonces, cuando tú hablas del modelo neoliberal en la práctica, ¿qué significa? El modelo neoliberal es una escuela política que nace en la escuela de Chicago con los famosos economistas Milton Friedman y los Chicago Boys, que se aplica principalmente en Inglaterra en la época de Margaret Thatcher y es replicado en Sudamérica con el gobierno de Pinochet en Chile. Ahí nace el modelo neoliberal. ¿Qué ocurre? De que el modelo neoliberal que propone que todo se debe liberalizar a las empresas y que el Estado se debe reducir a la mínima expresión y que el mercado lo va a regular todo y que fruto de esta regulación automática de los mercados va a haber progreso y desarrollo. Se han desarrollado 30 años de modelo neoliberal en Chile, en toda Sudamérica prácticamente, excepción de Venezuela, excepción de Bolivia ahora, y ahora desde hace 2 años a excepción de México, que ya se salió de ese modelo neoliberal. Entonces, ¿qué propone el modelo neoliberal? Dice, no, las empresas son las únicas que deben explotar los recursos naturales, las únicas que deben explotar la energía, las únicas que deben privatizar, o sea, es despojar a la nación de todos sus recursos, de todas sus empresas estratégicas y privatizar todo eso. ¿Para quién? Para beneficiar a las grandes corporaciones extranjeras y a sus socios, sus aliados del propio país. Bien, se suponía que este modelo iba a ser la panacea, que iba a llevar desarrollo y progreso para todos, pero lo que hemos visto después de 30 años de aplicar esas políticas, que justamente la Constitución del año 93 y todas las medidas que se realizó desde el año 2000, desde el año 93 en adelante, han sido políticas neoliberales, es decir, tenemos una constitución neoliberal, es decir, una constitución puesta al servicio de los grandes capitales intereses del mundo, con sus socios peruanos, para despojar al peruano, al pueblo peruano, de lo que le corresponde, es decir, de su soberanía. Entonces, cuando uno pide que se elimine el modelo neoliberal en tu país, no es que la opción sea volverse comunista, ese es el gran error, no, de ninguna manera, no es tampoco el modelo comunista la solución. La solución es encontrar un nuevo modelo, el peruano, adecuado a nuestro pueblo, y para lograr ese modelo necesitamos tener tres cosas fundamentales. Lo primero, por el bien de todos, primero los pobres. O sea, cualquier nueva constitución, cualquier nueva política, cualquier propuesta de plan de gobierno tiene que tener como prioridad número 1 las inmensas mayorías del pueblo peruano, por encima de los grandes capitales, por encima de todo. Segundo, nadie debe estar por encima de la ley ni nadie fuera de la ley. Es decir, declaración directa y contundente y guerra a muerte a la corrupción. Punto 2. Y punto 3, libertad de expresión y libertad total para todos los medios de comunicación, incluidos medios como el que tenemos, como el tuyo, para que puedan informar con veracidad a la gente y que la gente pueda realmente, con absoluto conocimiento,
decidir su futuro y poder elegir a un candidato, a un partido determinado, pero con conocimiento. Actualmente se está eligiendo motivados por los intereses de las grandes cadenas de televisión y la prensa, que canalizan y que le presentan al pueblo peruano unos determinados candidatos, engañándoles, haciéndoles creer que si votan a este va a ser mejor, y llevamos 30 años en ese plan y nos han engañado hasta la saciedad. Y el último engaño, ya para terminar mi aportación hasta aquí, estimado Paul, el último burla del pueblo peruano ha sido elegir a este nefasto señor Sagasti, que ya ha revalidado un endeudamiento al Perú por los próximos 100 años. Esto es inaudito, o sea, es lo más terrible que le ha podido pasar, y ningún diario, ninguna televisión sale a denunciar esto. No, lo contrario, lo han aplaudido. Justamente a eso iba, ¿no? Es increíble, hermano, es increíble. Efectivamente. ¿Qué hacer con esto? Porque la población en el Perú se le hace muy difícil entender de que, por ejemplo, es malo endeudarse por 100 años, ¿no? A muchos han aplaudido, han dicho y han reconocido de que es el camino adecuado el endeudamiento para sacar adelante el país. Yo la otra vez miraba un artículo de la BBC de Londres, donde exponían los motivos, las circunstancias, ¿no? Por qué el Perú se endeudaba y que era un país privilegiado en endeudarse. Por favor, a ver, Paul, vamos a hablar unas cosas claras. A ver, hermano, si tú necesitas poner un negocio y tienes unos recursos propios para poner el negocio, ¿por qué te vas a endeudar? O sea, uno se endeuda cuando no tiene nada. Pero el Perú es riquísimo en minerales, en petróleo. Si se dejase de... Si ya no se permitiese la corrupción, sobraría dinero en el Perú para invertir en todo. O sea, no hace falta endeudarse. A los únicos a lo que beneficia la deuda es al Fondo Monetario Internacional y a los bancos, que cuando el Perú no pueda pagar los altísimos intereses que le va a cobrar por esa deuda, va a empezar a apropiarse de nuestro petróleo, de nuestras minas, de nuestra pesquería, de todos nuestros recursos naturales para poder pagar eso. O sea, disculpa, voy a decir una palabrota, somos unos redomados brutos si aplaudimos el endeudamiento. Es realmente inaceptable. No puede ser, no hay ninguna necesidad de endeudarse. Y a quienes únicos, los beneficiarios son a los políticos corruptos del Perú, a sus secuaces, los empresarios políticos del Perú, a los empresarios que están en connivencia con la mafia del poder, y a los representantes extranjeros que han otorgado esos préstamos. O sea, nos están haciendo lo mismo que Argentina. Argentina la han destruido. Argentina no puede levantar cabeza porque está endeudada hasta las orejas. Y lo mismo le quieren hacer al Perú. Esto es increíble. Y que haya peruanos que aplaudan esto, es que hay que ser estúpido redomado. Mira, te voy a poner 4 ejemplos. Disculpa, es que esto me enerva. Yo normalmente no hablo palabrotas, pero de verdad me indigna. Paul, México. 4 macroproyectos monumentales de miles de millones de dólares en marcha, en plena pandemia, en plena crisis mundial. Ningún país desarrollado en el mundo puede hacer eso. Lo está haciendo México, sin contraer un solo dólar de deuda. Ese es el modelo que necesitamos, no estos modelos que nos quieren engañar, hermano. Ahora, aquí en el Perú la cosa, yo comparado con países como Argentina o México, Argentina y México son cosas completamente distintas, ¿eh? No, es como digo, la noche y el día, ¿eh? La oscuridad es Argentina y la luz es México. pero tomaba como referencia a estos países para decir de que en ellos por lo menos se puede identificar quiénes son neoliberales, pero aquí en el Perú es difícil. Bueno, para el común denominador de las personas, porque ellos no se presentan como neoliberales. No, lógico. Esa es la trampa que ellos tienen. Ellos nunca se van a presentar como neoliberales, pues. Yo veo hoy en día una tendencia de ya no llamarse neoliberales, sino llamarse libertarios o liberales o solamente libertarios, y que se basan ya no en Milton Friedman, ya no defienden a Milton Friedman, ahora defienden, digamos, la escuela austriaca. Y así van creando nuevas caretas, desde mi punto de vista, y sinceramente
se le hace cada día más difícil al peruano común, ¿no? El peruano que tiene que trabajar 9, 10 horas en entender quién es quién. Entonces terminan pues creyendo en este señor Hernando de Soto, que lo conocemos todos, bueno, todos los que estamos cada día informándonos, enterándonos un poco más de las cosas, sabemos pues quién es Hernando de Soto, ¿no? Que es un neoliberal. Sin embargo, él dice que no es neoliberal, él dice que es un defensor del libre mercado y un hombre que se basa en el liberal, ¿no? En lo libre, en el libre mercado. Entonces, eso es un tema bastante difícil de poderlo hacer entender al grueso de la población, ¿no? Efectivamente, porque fíjate tú, justamente el éxito del modelo neoliberal es esconderse, camuflarse, y utiliza a los medios de comunicación, a los periodistas, a escritores famosos como Vargas Llosa, etcétera, para ocultar el verdadero rostro. Es que al enemigo de tu pueblo no lo puedes mostrar en público, porque entonces todo el mundo lo reconoce y mira, ahí está, lo señalas y ya sabes que está el cuco. Pero la clave es pues maquillarlo todo. Además no tienen un candidato, o sea, los neoliberales en Perú manejan 8 o 10 candidatos. Exacto, exacto. Entonces, si no gana uno, gana el otro, o sea, estamos fritos, o sea, al que votemos va a ser un neoliberal, a no ser que el pueblo peruano empiece a despertar su conciencia política, empiece a conocer un poquito más, deje de ser un alfabeto político, con todo respeto lo digo, pero es así, y empiece a informarse. Mira, yo hasta hace 2 años no tenía interés prácticamente en la política, pasaba totalmente de ella, porque me daba asco, realmente, me la rechazaba. Pero un día encontré el vídeo que cuenta la historia de la vida del actual presidente de México y me cautivó profundamente esa historia, ¿no? La historia de un hombre sencillo, humilde, de pueblo, nacido en un hogar muy humilde, y cómo él dedica su vida a realmente a despertarle la conciencia al pueblo de México, y después de 2 fallidas carreras electorales para ser presidente, en los cuales le hicieron trampa y le quitaron la elección, finalmente a la tercera va la vencida y logra con abrumadora mayoría del pueblo mexicano llegar a la presidencia. Y yo lo he seguido desde hace 2 años, todos los días, me habré fallado en estos 2 años 20 días, todos los demás he visto sus programas, las mañaneras, conozco con lujo de detalles todos los proyectos de inversión, todos los proyectos de desarrollo, todas las medidas que ha hecho este hombre en su país, y cualquier peruano que conociese eso desearía lo mismo para su patria. Es imposible que no desees para tu patria lo que está consiguiendo México con este actual presidente. Yo me pregunto simplemente, ¿por qué los peruanos desconocen y son completamente ignorantes a esa gran transformación que está ocurriendo en México? Háganse esa pregunta, ¿por qué sus diarios, las televisiones que ustedes ven, nunca les pasa nada? Y si les pasa alguna noticia en México será una cosa totalmente tergiversada o directamente una fake news o algo sin trascendencia. O pues lo típico, ¿no? Muertes, asesinatos del cártel, no sé qué, que eso ya lo sabemos. Pero la verdadera gran transformación, que además fíjate, el día de ayer se presentó en Palacio de Gobierno el gran pacto entre la CONFIEP mexicana, que allá no se llama así, tiene otro nombre, pero es el núcleo de los más importantes empresarios de México, uniéndose al presidente Andrés Manuel López Obrador, apoyando la cuarta gran transformación, que así se llama esta nueva política de desarrollo de México, y comunicando a México y el mundo la inversión de más de 900,000 millones de pesos en inversiones privadas, conjuntamente con el Estado, para crear grandes infraestructuras en México. O sea, México es en estos momentos uno de los países de mayor atractivo para las inversiones extranjeras del mundo. ¿Por qué el Perú no sigue unas políticas similares para lograrnos convertir justamente en eso, en ser atractivos a la inversión? Y lo está logrando sin contraer un solo dólar de deuda externa, Paul. ¿Tú consideras
tú decías hace un momento que el camino no es el neoliberalismo, tampoco es el socialismo. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tú planteas La alternativa que yo planteo, Paul, es una alternativa peruana construida en base a nuestra verdadera realidad, a nuestras verdaderas necesidades y tomando como inspiración. La inspiración no es copio y pego. Inspirarte es ver algo que funciona en un sitio y tú inspirarte en eso para crear tu propia política económica. Entonces, punto número 1, el Estado tiene que estar fuerte, el Estado tiene que tener en sus manos realmente las llaves del gobierno, es decir, tiene que gobernar. En el Perú lo primero que hay que hacer es separar el poder político del poder económico. El poder económico domina al poder político en el Perú. Eso se tiene que acabar, lo primero, porque entonces no es una democracia. Sería en todo caso una plutocracia, es decir, el gobierno de los poderosos, de los ricos económicamente, por encima de los políticos. Entonces en el Perú actualmente hay una plutocracia, no nos engañemos, porque si hubiese una verdadera democracia, estarían gobernando los políticos y no la CONFIEP, y en el Perú gobierna la CONFIEP. Entonces, punto 1, separar el poder político del poder económico. Punto 2, tiene que haber un gran pacto de unidad nacional en contra de la corrupción. Transversal, todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todos los empresarios, todo el país se pone de acuerdo con un líder intachable, un líder verdaderamente incorruptible y con un equipo de funcionarios, ministros, todo un equipo de gobierno incorruptible, intachable. Por eso es importantísimo, Paul, que se apruebe esta ley en el Congreso, de que todo político que sea declarado culpable por corrupción, cadena perpetua. Eso va a evitar que los corruptos ya ni busquen entrar a política, porque ya van a saber de antemano que como los pillen, los encuentren en su corrupción, cadena perpetua, que ya no tienen salvación. Debería ser la pena de muerte, pero pues eso ya es demasiado bestia, ¿no? Eso lo hacen países muy dictatoriales. Entonces, pero dentro de un país democrático, la cadena perpetua es perfectamente, o pues 30 años pone, ¿no? O yo qué sé, o sea, el máximo posible, pero no puede ser 2, 3 años, 5 años que con los arreglos no sé qué, a los 2 años están afuera y a disfrutar de su dinero. De ninguna manera. Pena de 30 años o pena perpetua y quitarle todos los bienes y que devuelvan al pueblo lo robado. ¿Consideras que estamos viviendo una crisis de la prensa, del periodismo? Considero que la crisis y la prensa, el periodismo, está mostrando su verdadero rostro y muchísimos peruanos están empezando a despertar. Yo creo que están desesperados, creo que están viendo cómo estos grandes cambios que están ocurriendo en Bolivia, que le dieron un golpe de Estado a Evo y ha vuelto a ganar el MAS a pesar de toda la campaña internacional en su contra, están viendo cómo en Chile están pidiendo una nueva constitución. O sea, le han empezado a ver las orejas al tigre. El tigre es el pueblo peruano y el pueblo peruano tiene que despertar y ya empezó su despertar. Entonces, ahora están un poco, bastante diría yo asustados, Paul. No están aterrorizados todavía, pero ya están viéndole las orejas al tigre y dice, uy, 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 ten cuidado que esta gente está empezando a despertar y canales como el tuyo, Paul, tengo que reconocerlo, contribuyen en gran medida a ese despertar de la conciencia. Y es muy valioso que sigan surgiendo canales como el tuyo. Yo animo a los jóvenes peruanos, y no tan jóvenes, señoritas, abran sus canales en Facebook, háganlo en YouTube, pueden ganar dinero incluso si lo hacen bien y si tienen muchos suscriptores y pueden ganarse la vida dignamente. Yo tengo amigos en México, Paul, que ganan de $3,000 para arriba con sus canales y hay gente que gana hasta $40,000-50,000 al mes con un canal exitoso de noticias. O sea que se puede perfectamente tener en esta actividad no solamente contribuir al despertar de la conciencia de tu país, sino además obtener una forma de vida digna, responsable y autónoma. ¿Cómo ves el Perú de acá al 11 de abril del 2021? ¿Cómo ves? ¿Quién crees que pueda ganar? ¿O si habrán elecciones, no habrán elecciones? Lo veo mucho más manipulado que ahora. Lo veo que no va a despertar lo suficiente para esa fecha, porque van a seguir divididas toda la izquierda, las fuerzas progresistas van a seguir divididas. Los veo otra vez en manos de un neoliberal,
incluso hasta Keiko puede volver con fuerza y ganar y ser presidenta, y aunque no me guste esa opción, tengo que reconocer que quizás el Perú todavía no ha tocado fondo, quizás el Perú tenga que ser más jodido aún para que recién despierte, y perdona que hable así, Paul, pero es que no puede ser que sigan tan ciegos los peruanos. O sea, parecería que no han tenido suficiente, que aún desean que les pisen más el pescuezo, que aún desean que todavía los azoten más con látigos, aún desean todavía más para que recién despierten. Y si así tiene que ser, que así sea, hermano. Sí, pues es lo que tú dices es muy cierto. Yo tengo amigos muy cercanos que viven pobres, son pobres. Sin embargo, no se les mueve un pelo de lo que pueda pasar en el país, ¿no? O sea, yo veo de que nos endeudamos con 11 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, con el presidente que fue vacado. Ahora nos endeudamos por 100 años con un chupo de plata, creo que son 30 mil millones de dólares que Sagasti ha contraído, una deuda de estas. La AFP, por ejemplo, la lucha de la AFP lo ha hecho un pequeño grupo de la población, un pequeño grupo de la población ha hecho la lucha de la ONP también. Y a pesar de que son, en el caso de la ONP, son casi 5 millones de personas, veo pues lo que tú dices, ¿no? Que no se toca a fondo, ¿no? La población cree, pues cuando a uno le ven haciendo estas cosas, como un loco, ¿no? Un desquiciado, estás mal de la cabeza. Entonces, sí, pues yo en ese sentido coincido con tu apreciación, ¿no? Que lamentablemente aún hay un grueso sector, especialmente en la ciudad de Lima, que no toma conciencia. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo una crisis muy fuerte acá en Ica. Hay toda una población levantada, son más de 300.000 trabajadores agroindustriales que se han ¿Y levantado cómo es porque que no están acá, las cadenas de televisión filmando y sacando todo eso como se hicieron con Merino, ¿no? es que eso es lo curioso, pues, ¿no? Que no, Qué aún raro, no, ¿no? el peruano aún no llega a encajar, y si lo encaja, ¿no? Y si dices, y si lo contrasta y entiende que sí, pues hay una manipulación, pero así es, pues, ¿no? Total, yo al día siguiente tengo que ir a trabajar, te dicen, ¿no? Yo no vivo de estar haciendo esas cosas. Pero, bueno, yo quería preguntarte sobre eh, cómo ves el próximo Congreso. ¿Tú crees que el Congreso del 2021 pueda darle batalla al Ejecutivo? Si se establece la cadena perpetua para los casos de corrupción, va a haber un buen Congreso. Si no se establece eso, será más de lo mismo, Paul. Mejor dicho, más robo, más ladrones, más socios del saqueo, más vergüenza nacional. ¿Qué crees tú que es lo fundamental para poder crear identidad nacional? Identidad, porque yo creo, parto de esto, de ese punto, que uno de los graves problemas de esta pasividad que tiene la población peruana en todos estos temas que pasan casi todos los días, estas tragedias nacionales que nos pasan una tras otra, es porque no tenemos esa identidad, todavía no entendemos que hay que querer lo nuestro porque acá vivimos. ¿Cómo solucionar ese tema? Es un tema muy complejo, Paul. No se puede, no hay soluciones mágicas y si alguien pretende presentarlas está engañando directamente. Los pueblos evolucionan en ciclos muy largos. Cada pueblo está en un estadio distinto, evolutivo. Y dentro de los pueblos también hay sectores que evolucionan a un ritmo distinto que los otros. Y la evolución tiene que ver con el despertar de la conciencia del ser humano. Hay amplias capas de la población peruana que todavía viven como en una etapa onírica, como de entresueños, que no acaban de despertar a la realidad. Hay otras capas de la población mucho más despiertas que realmente aprovechan ese despertar para lucrar, para aprovecharse del incauto,
para corromperse, para lucrar infinitamente. Y el sector de intelectuales que están plenamente conscientes de lo que está pasando, no son capaces de unirse, no son capaces de unir esfuerzos. Entonces lo que ocurre es como cuando le cortan la cabeza a un pollo y el pollo empieza a correr de aquí para allá sin cabeza. Así está el pueblo peruano. O sea, no hay un líder, no hay una figura que encarne la conciencia de la nación. Los medios de comunicación tienen la tarea y la cumplen a la perfección de mantener a la población absolutamente imbecilizada, absolutamente embrutecida, degradada, programas basura por doquier. O sea, está en decadencia la sociedad peruana. Es una sociedad en decadencia, pero no es el pueblo peruano, sino es las élites que en su decadencia y para conservar su poder a toda costa arrastran a todo el pueblo peruano en esa decadencia con los medios de comunicación masivos, esparciendo, disculpa la palabra, mierda por todo lado, embruteciendo al pueblo. Entonces la solución viene del ciudadano, del joven, del caballero, de la dama, de la señora, del empleado, que dice: un momentito, voy a apagar la tele lo primero, voy a desenchufar la tele de mi vida y voy a empezar a alimentarme de cosas nobles, de cosas valiosas para mi alma, para mi espíritu, para mi mente. Lo primero, yo llevo, Paul, hace 20 años ya de mi vida, viviendo sin televisión en mi casa. ¿Ha sido duro? Sí, los primeros 15 días. A partir de ahí he empezado a leer, he empezado a tener tiempo para conversar con mi familia, con mi hijo. Te cambia la vida vivir sin tele. O sea, debería estar en el imaginario de la gente quitar ese elemento de su vida. Lo decía Marco de Negri, el querido maestro, en esas charlas que tenía maravillosas con César Hildebrand. La televisión en el Perú no sirve para educar, no sirve para llevar cultura, sirve para embrutecer. Entonces, si tú sabes que eso te está embruteciendo, apágala, no la mires. Si quieres informarte de las noticias, busca los canales en YouTube. Cada vez hay más youtubers en el Perú. Ya no hay excusa. Y si no, da un paso tú, abre tú tu canal y empieza tú a dar las noticias. Empieza a informarte. En México, Televisa, TV Azteca, los grandes imperios como el Grupo del Comercio, está quebrado. Ya la gente no ve sus programas en México. Fíjate que México fue una potencia en películas, en telenovelas, en todo. Pues su industria está quebrada. ¿Por qué? Porque ahora la gente pasa, ya no ve la tele, ahora se informa por las redes sociales. Entonces tiene que haber una transformación. Las redes sociales, el YouTube, el Internet han venido para democratizar las comunicaciones y eso va a llegar al Perú. Todavía lo están tratando de limitar al máximo, lo están tratando de frenar, pero es inevitable, Paul. En los próximos años vamos a ver grandes cambios, sin ningún lugar a dudas. Sobre este tema de la manipulación mediática, ¿crees que ha habido una brutal manipulación en el Perú en estos meses? Tú has estado en el Perú durante las épocas más duras de la crisis sanitaria, ¿no? De la pandemia. Comparado el Perú ahora, ya que tú estás en España, comparado los medios de comunicación en España y los medios de comunicación en el Perú, me refiero a los grandes medios de comunicación, no los monopólicos, ¿cuál es más brutal? ¿En el Perú? ¿Cómo lo ves? Mira, Adolf Hitler tuvo su ministro de la propaganda, que fue el creador de la nueva ciencia de la propaganda, que las escuelas de marketing neoliberales de las principales universidades, y me refiero al Pacífico, en Lima, la Universidad de Lima, la Universidad de San Agustín, etcétera, aplican. Son métodos hitlerianos, de lavado cerebral de la gente. Entonces, nuestras cadenas de televisión, nuestros radios, nuestros periódicos, en Perú, no nos olvidemos que el Grupo El Comercio tiene accionistas al Grupo Prisa, del diario El País de España. El Grupo Prisa es un monstruo de las comunicaciones que tiene intereses en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. En España ocurre exactamente lo mismo que en el Perú.
salvo algún que otro canal por ahí que se salva autonómico, que escapa a esto, pero es la misma escuela de manipulación en Latinoamérica que ha venido de aquí de Europa, no nos olvidemos. Aquí en Europa, Paul, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrolló esa gran campaña que le lavó el cerebro al pueblo alemán y que lo llevó a cometer esas terribles atrocidades de los campos de concentración y exterminio, eran aliados Hitler en Alemania, Mussolini, Benito Mussolini en Italia y Francisco Franco en España. Los tres eran aliados. Bueno, pues, cuando hacen la Segunda Guerra Mundial y los aliados, especialmente Rusia, vence a los alemanes, no fueron los americanos, fueron los rusos los que vencieron realmente al ejército alemán nazi. Eliminaron a Hitler, purgaron, enjuiciaron a todos los nazis, en Italia también, mataron a Benito Mussolini, y el mundo dejó libre y 40 años gobernando a España al dictador Franco. ¿Tú te puedes explicar por qué hicieron eso? Para mantener todo lo que había significado el fascismo de Hitler vivo en algún lugar del mundo, y lo hicieron en España. Y España ha estado dominado por ese fascismo 40 años con Francisco Franco. Y cuando murió el dictador Franco, impuso otra vez al rey. Acuérdate, ¿cómo llega Franco al poder? En España habían hecho unas elecciones y habían formado un sistema democrático, la República. Franco da un golpe de Estado a la República y se pone él de dictador. Y cuando él muere, no permite que vuelva a la República, no, pone al rey, trae al rey Juan Carlos y lo pone otra vez para que siga la monarquía. Entonces, en España vive el fascismo puro y duro que se acabó en Alemania, se trasplantó a España y aquí están los fascistas de todo el mundo, absolutamente impunes, absolutamente dominando. Y el diario El País, que es dueño accionista del Grupo El Comercio, uno de los accionistas conjuntamente con grupos chilenos, aplican esa misma técnica de manipulación mental a lo bestia, y en el Perú pues llevamos, yo qué sé, 60 años así, pero los últimos 30 años de manera brutal. Entonces, si me dices cuál es peor, los dos son aterrorizantemente, espantosamente, brutalmente fascistas y manipuladores de la opinión pública. O sea, el español no sabe realmente lo que pasa en el mundo, no puede juzgar, están empezando a despertar, la gente sobre todo que vota Unidas Podemos en España ya está muy despierta, pero el 70% de la población española está igual que la población peruana, el 70% está dormida. A estas cosas no tienen ni idea de lo que pasa. Sí, pues, ¿no? La manipulación de los medios de comunicación, que no lo toman, no es relevante para muchas personas, pero al menos... Porque se disfrazan, te ponen presentadoras muy guapas, muy inteligentes, muy bonitas, algún que otro por ahí muy atractivo, y ya está, y tú te lo crees todo. No, hay toda una campaña detrás monstruosamente, aberrantemente antihumana, ¿no? O sea, va en contra de la humanidad, todo lo que ellos hacen. ¿Crees tú que antes de hacer una purga en la clase política, es primero hacer una purga en el tema periodístico, el tema de la prensa? Mira, la prensa se tiene que regular sola. O sea, lo que tiene que hacer es empezar a nacer la contraparte a ese poder mediático que tiene anulada a la conciencia del pueblo peruano. Y la única forma que tenemos ahora, y la mejor y la más potente, son las redes sociales. O sea, tienen que empezar a abrir más canales. Los jóvenes en todo el Perú, a lo largo y ancho del Perú, tienen que abrir sus canales y empezar a hablar de estas cosas. Y tienen que hacerlo en YouTube también, aunque cueste un poco más, tienen que hacer un esfuerzo, porque en el Perú no se permite la tarifa plana al YouTube y al Internet, justamente para evitar que despierte el pueblo peruano. Aquí en España tú pagas 30 euros al mes y tienes Internet sin límite y puedes ver YouTube, bajarte todas las películas que quieras y no se acaba el Internet. En Perú, ¿eso quién lo tiene? Muy pocos. La mayoría tiene que ir pagando sus megas y por ese motivo no crece el YouTube. ¿Por qué? Porque es carísimo. O sea, la gente ve en Facebook porque en Facebook no se consume tus megas. Y por eso estamos ahora en Facebook.
Entonces, pero eso tiene que cambiar. O sea, para que el Perú evolucione tiene que migrar y tiene la gente que abrir sus propios canales. Se tiene que democratizar las comunicaciones. Para eso han venido las redes sociales, para eso están. Las tenemos que utilizar. ¿Cómo has visto tú el tema de la pandemia? ¿Qué crees que es la pandemia? ¿Es una pandemia? ¿Verdaderamente es un virus letal? ¿Ha sido usado por el mercado para ganar grandes fortunas? ¿Cuál es tu postura referente a este? Mira, analicemos los resultados. ¿Quién está ganando dinero con todo esto? Y a partir de ahí ya te sacas tus propias conclusiones. Bueno, los grandes capitales. Los grandes capitales que han invertido ahora en la industria farmacéutica, vendiendo la vacuna a todos los países, a toda la humanidad, van a hacer fortunas como nunca lo hubieran soñado. Ya está. Entonces, a partir de ahí tú sacas tus propias conclusiones. El sistema capitalista es así, o sea, si no hay una necesidad del mercado, tienes que crear la necesidad. Ese es el marketing. Esas son las técnicas hitlerianas. O sea, la escuela moderna del marketing no se lo cuentan a los jóvenes que estudian en la universidad, pero están estudiando técnicas hitlerianas para manipular la mente de las personas y que se vean obligadas a comprar algo que en realidad no necesitan. Pues eso es lo mismo, o sea, te han creado una necesidad de vacunarte a través de la pandemia, pues ya ahora todo el mundo forma cola para comprar su vacuna. Lo que pasa es que cada persona no va a pagar su vacuna, porque si tuviese cada uno que pagase su vacuna, seguro que no se la vacunaría. Ya tienen al gobierno que les haga el trabajo sucio, obligándoles a comprarles y que se vacune a todo el mundo. Sí, pues, pero tú dices, yo no me daba cuenta también de eso hasta ya hace un par de años, ¿no? Yo estudié también en la universidad y me enseñaron marketing. Y me acuerdo mucho que el marketing era que te decían la forma, ¿no? De cómo vender un producto que la gente no quiere, ¿no? O sea, tú le vendes algo que la gente no quiere. Y tú ves la forma de cómo vender, usas todas las técnicas de vender algo. Es la técnica del engaño, pues, Usas, o sea, hablemos las cosas por su nombre, o sea, es la profesión del engaño, o sea, te forman para engañar a la gente. El marketing no le llamas así, lo maquillas, le llamas hacer atractivo el producto, promoción de cualidades, bueno, llámale como quieras, pero al final es engatusar a la gente para que compre algo que no necesita porque el mercado pues ha decidido sacar ese producto y se acabó. ¿Qué consideras o cuál es tu postura referente al gobierno que se está dando en Argentina y en Bolivia? Mira, la situación son tan distintas en los dos países, terriblemente abismales. En primer lugar, porque Bolivia es un país que viene de estar gobernado de manera soberana durante 15 años con Evo Morales. O sea, tiene un grado de soberanía que no la tiene ni el Perú, ni la Argentina, ni menos Chile. El más soberano después de México en toda Latinoamérica es Bolivia. Venezuela no es soberana porque la tienen absolutamente crucificada con esos terribles cercos y bloqueos comerciales. No es soberana. Bolivia sí lo es. Entonces Argentina no es soberana. A Argentina le tocó un Sagasti, un señor llamado Macri, que le endeudó por las próximas 20 generaciones. O sea, terrible. Y lo peor es que con toda esa deuda no logró hacer nada para el país, o sea, no levantó al país, o sea, está más jodido que antes. Entonces, lo mismo le va a pasar al Perú, o sea, endeudarse, a medida que te endeudas jamás vas a salir adelante. La única forma de salir antes es pagar tus deudas, ahorrar y a partir de ahí invertir. O sea, esto lo sabe cualquier hombre de negocios. Si tú quieres surgir, tienes que ahorrar tu dinero, comprar tus herramientas de trabajo y tal, y a partir de ahí empezar a surgir. Como mucho tienes que hacer el primer préstamo, nada más. Pero si tú no puedes pagar y luego refinancias ese préstamo por una cantidad mayor y luego no puedes pagar y refinancias por una cantidad mayor, mira, se te hace una bola, hermano, que al final no hay forma que salgas. Sobre el presidente de Argentina, Fernández, ¿qué consideras? Una gran decepción para mí. Yo pensé que iba a tomar como ejemplo la política de México, porque realmente es extraordinario. Primero pensé que iba a combatir la corrupción en el Estado, en el gobierno de Argentina. No lo ha hecho.
Punto uno, fallo total. Dos, hacerlo mucho más austero al gobierno, tampoco lo ha hecho. Tres, implementar la mañanera. O sea, ¿cómo te enfrentas a los poderes que tienen la radio, la televisión, todos los canales, todos los periódicos, si tú no haces una mañanera cada día? O sea, no hay forma, hermano, de enfrentar a esa maquinaria de desinformación tan poderosa como es el diario El Clarín y todo el grupo hegemónico, que es el paralelo al Grupo Comercio y con todo el aparato que tiene en Perú. Entonces es una decepción, la verdad. No sé cómo va a acabar Argentina, pero un desastre. Yo pensé que era de otra manera, Alberto Fernández. En Argentina es fuerte la presencia de las ONGs, especialmente de facciones LGTB, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esta ideología de género que está bastante fuerte, en especial en nuestros países sudamericanos? Mira, la lucha de las mujeres por conquistar su libertad y sus derechos es absolutamente genuina, necesaria, imprescindible. Lo que no es imprescindible es que determinados grupos de poder utilicen ese derecho a las mujeres para sus propias agendas. Entonces, ahí hay un tema de manipulación que tenemos que diferenciar. O sea, las mujeres tienen que tener el mismo derecho que el hombre, por supuesto. Debe dejar de existir machismo, por supuesto. Deben los seres humanos, hombres o mujeres, vivir su sexualidad como les dé la regalada gana, por supuesto. Su vida privada del ser humano es su vida privada y nadie puede meterse en la vida privada. Es verdad que hay algunos niños o niñas que desde niños nacen y se sienten del sexo opuesto, pues también eso es verdad. Entonces tenemos que garantizar que esos niños que nacen con, digamos, en un cuerpo equivocado, pues tenemos que comprender y respetar y acompañar a esos niños, y el Estado tiene que proteger sus derechos. Entonces yo creo que la apertura de mentes que implica enfrentarnos ante estos nuevos retos, es correcto que se haga, pero desde una mirada amplia, desde una mirada viendo siempre el bienestar de esos colectivos minoritarios, lo mejor para ellos, y de ninguna manera utilizar esos derechos como caballito de batalla tuyo para conseguir determinados logros políticos o éxitos ocultos o agendas ocultas, ¿no? Entonces hay muchas ONGs que están trabajando utilizando estos derechos que son legítimos, pero tergiversándolos y manipulándolos para sus propios intereses. Ya que saber diferenciar qué grupos son los auténticos, a qué grupos están manipulando y utilizando eso para sus propios fines. Oye, que termina dividiendo a la población, ¿no? Divide y vencerás. Esa es la gran enseñanza de los amos de este mundo, ¿no? Que no quieren que los humanos nos unamos en la verdad, en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de una vida en solidaridad, ¿no? Crear confusión, divide al pueblo para que entre ellos se peleen y así tú reinas, ¿no? Y los que reinan son los grandes poderes financieros, ¿no? ¿Cuál es tu posición sobre los recursos naturales? ¿Lo debe manejar el Estado o lo debe manejar? Mira, los recursos naturales deben ser manejados por el Estado y también por el sector privado. Mas, sin embargo, algunos sectores estratégicos deben ser manejados exclusivamente por el Estado. Me refiero al sector energético, me refiero también a la sanidad y también a lo que es algún sector de la minería. Es decir, el Estado tiene que garantizar que va a tener recursos para desarrollar a su nación y hacer dividirse. O sea, a ver, si hay, yo qué sé, 1000 denuncios mineros en el Perú, ya, 500 para el sector privado, 500 para el Estado. Existen pozos petroleros, ya, ok, la mitad para el sector privado que lo explote y la mitad que lo explote el Estado peruano. Tema del agua. El agua tiene que ser un bien público. Esto no se debe privatizar. O sea, eso es una de las cosas que sí o sí tiene que ser público.
Que luego tú puedes hacer un acuerdo con alguna empresa privada para que te ayude, esa es otra cosa, pero es el Estado, el pueblo peruano, el que tiene que ser soberano sobre ese patrimonio. Es que si no, ¿cómo vas a desarrollar tu nación, pues? El momento que tú lo privatizas, estás permitiendo que las ingentes riquezas, las utilidades solamente lo beneficia a 4 o 5 personas, a grupos muy pequeños. ¿Y el resto del pueblo qué? Yo soy de Tayabamba, Patás, zona aurífera, con 4 compañías mineras auríferas explotándola durante más de 70, 80 años. No hay asfalto, no hay hospitales, no hay agua potable para todos. O sea, por el amor de Dios, ¿pero esto qué es? Ese es el modelo que nos ha llevado el modelo neoliberal. O sea, tenemos que acabar con eso. Tenemos que ser soberanos, tenemos que tener un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y que estén incluidos los empresarios, por supuesto, pero que no sean los empresarios los únicos que pueden explotar las riquezas del Perú como lo es ahora. Eso de ninguna manera, eso tiene que acabar. Pero llegar a un acuerdo y que el sector privado pueda manejar determinadas áreas y tal, pero el Estado también. Bueno, Wilmer, ha sido muy grato tenerte hoy día aquí en nuestro canal, en nuestro programa. Ya para terminar, quería preguntarte, ¿tú estás de acuerdo con el cambio de una constitución? Mira, antes de cambiar la constitución, porque hay el peligro de que incluso se haga más neoliberal de lo que ya está, y por lo tanto sería terrorífico para el Perú, sería meterte un tiro que te salga por el tiro por la culata. Yo creo que antes de hacer eso, lo primero de todo, cadena perpetua a los corruptos, primero que todo. Con eso blindas para que el siguiente Congreso ya la gente se lo mire 2 veces antes de entrar, el corrupto. Y a partir de ahí empezar a desarrollar con todas las cadenas de televisión nacional programas que sensibilice y que enseñe a la población los distintos posibilidades de constituciones que hay en el mundo, y que el pueblo peruano empiece a dejar de ser analfabeta política respecto a su constitución. Es el pueblo peruano en su conjunto el que debe crear una nueva constitución, no un grupo de congresistas, un grupo de expertos, no. No, porque te van a hacer un gol, van a comprar a toda esa gente y van a hacer otra constitución igual o peor que la que tenemos. Entonces, no, eso no sirve. ¿Que va a llevar más tiempo? Pues sí. ¿Cuál es el problema? ¿El Perú puede aguantar 5 años más con esta constitución? Sí, pero en esos 5 años más, eduquemos a la población, expliquémosles cuáles son los artículos lesivos al interés nacional y cuáles se deben cambiar y transformar y en qué medida. Y a partir de ahí garantizar la libertad de expresión, garantizar los derechos humanos, garantizar la propiedad privada, pero garantizar también la responsabilidad de los empresarios con los impuestos y para mejorar los sueldos y para dotar de verdaderos derechos laborales a los trabajadores del Perú. Que se cumpla la Constitución. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Estamos así terminando el programa. Te agradezco bastante de corazón y acá siempre vas a estar bienvenido en el programa, en el canal, y recordarle a las personas que nos están viendo y que van a ver este programa que por favor se suscriban, pónganle like, compartan especialmente este canal. Y también tenemos el mismo canal, Revolución de las Conciencias. ¿Podrías ponerlo, por favor, por si fueras tan amable, el Inti News, el original, para que lo conozcan, el canal con el que empezamos? Y claro, pues nada, te agradezco infinitamente que me hayas dado la oportunidad. Yo no tengo la verdad absoluta, Paul, nadie la tiene, y es en la confrontación de las ideas, en el diálogo circular que tenemos que hacer todos en el Perú, con todas las fuerzas políticas, sentarnos a hablar, a conversar. A ver, ¿tú qué defiendes? ¿Defiendes al Perú o defiendes a los intereses de unos cuantos? ¿Ya? Entonces, este es el canal original. Como ves, tenemos 60.100 suscriptores. Está bloqueado por YouTube, no puedes subir ningún vídeo, así que he abierto un nuevo canal, pero en cuanto me pasen la suspensión, seguiremos aquí en Inti News.
Y el otro canal se llama Inti Noticias. Si lo puedes poner también para que lo conozcan, te lo agradecería mucho, Paul. Inti Noticias, ahí está. Ese es el... No, te ha llevado el mismo. Es que todavía no, por el buscador no te va a salir. Agradecerles a todos los amigos que siguen este canal, La Revolución de las Conciencias. No se desanimen. No te preocupes, Paul. Tengo un Facebook también, me pueden encontrar con Inti News en el Facebook y ahí también subo programas. Muchísimas gracias, Paul, te agradezco infinitamente. Bueno, muchas gracias a todos los que han estado viendo el programa. Por favor, vuelvo a decirles, compartan, pónganle like y nos estamos volviendo a ver. Muchas gracias. Gracias. Y viva el Perú. Hasta siempre, Paul. Vive el Perú, carajo.